Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos. El día de hoy tenemos una charla que es muy interesante porque va sobre la rodilla y sé que hay muchas personas que practican ejercicio físico y tienen molestias y problemas de rodilla, incluso patologías de rodilla. Entonces, para la charla de hoy he querido invitar a un profesional médico, a un traumatólogo especialista en rodilla, para tratar un poco todos estos temas y que esas personas que nos estáis escuchando y que podáis tener ahí problemáticas a ese nivel, pues podáis recibir pues, unos consejos, ¿no? El día de hoy os presento a mi invitado, que se llama Hugo Marquina. Es especialista en traumatología deportiva, en concreto en la rodilla, entre otras cosas, pero es especialista en la rodilla. Él ejerce su función en el Hospital Universitario de Torrevieja y es responsable de la unidad de rodilla. Os presento entonces aquí a Hugo Marquina. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y hablar un poco contigo de la rodilla y de todo lo que la rodea. Eso es. Que es una articulación, bueno, vosotros estáis habituados a tratar, ¿no? Temas articulares, pero la rodilla me da la sensación de que es una articulación, no sé si de las más complejas, pero sí bastante compleja, ¿no? Bueno, cualquier traumatólogo que se dedique a una articulación un poco en concreto y que sea específico o se centre así como yo en la rodilla, siempre su articulación va a ser la más compleja y la más bonita y la más importante. Sí. Sí que pues al ser una articulación de carga y estar sometida sobre todo en el ámbito deportivo a muchos movimientos en todos los planos, tanto en el coronal, axial como sagital, pues sí que se pueden producir muchas patologías y mucho desgaste a largo plazo que pues, nos hace un poco partirnos los cuernos para poder ofrecerle lo mejor a los pacientes. Ya. A mí personalmente me encanta este tipo de entrevistas y de invitados, ¿no? Porque al final el ejercicio físico es algo que engloba muchos agentes, ¿no? Y está la traumatología, fisioterapia, entrenadores, redactadores, bueno. Entonces me encanta que podamos tender un puente desde ese ámbito más médico, sanitario, hasta lo que son los centros deportivos para que la gente pues pueda escucharnos hablar y ver un poco todo lo que es en profundidad el tema que tratamos hoy en concreto, que es la rodilla, ¿no? Entonces, Hugo, me gustaría comenzar con una pregunta que es, ¿cuál es la patología de rodilla que más sueles ver en consulta? Bueno, digamos, tenemos como varios perfiles de pacientes, ¿vale? Está el paciente pues, un poquito más mayor, de 60 a 65 años, que normalmente viene por problemas de desgaste de la rodilla, de artrosis de rodilla. Luego están los pacientes de mediana edad, que son sobre todo con una actividad laboral, pero que no tienen 20, 30 años, pero que ya a partir de los 45, 55 años pues, tienen algún desgaste en la rodilla o algún problema o alguna sobrecarga. Que digamos pues o tiene una actividad laboral muy demandante que digamos engloba dentro de otro grupo. Y luego está pues la gente joven con una actividad física, pues los de una actividad física un poco más amateur o moderada, y luego los deportistas de élite que sí que son los más exigentes a nivel físico. Esos serían un poco los cuatro grupos de pacientes que tendríamos en la consulta. Entonces, en un hospital público a veces se ve un poco de todo, quizá a veces un poquito más patología degenerativa, y en otros centros, en otras mutuas, se ven pacientes más laborales y en otras clínicas o federaciones pues se ven pacientes más del ámbito deportivo. Más del deportivo. Pues para que veáis cuántos perfiles diferentes, ¿no? Que al final una rodilla se puede desgastar no solo haciendo ejercicio, sino que también de otras múltiples maneras, como nos está diciendo Hugo, que también en el ámbito laboral una persona puede desgastar la rodilla, incluso una persona sedentaria, ¿no? No tienes por qué, digamos, desgastarla solo con ese estímulo del deporte. Hugo, yo particularmente en el centro en el que trabajo, pues de lo que más suelo ver eso son condromalacias rotulianas en grados avanzados, ¿no? Entonces, aprovechando que te tenemos hoy aquí como invitado, me gustaría que pues, nos pudieras dar unas recomendaciones a esa persona que tiene una condromalacia que todavía no es avanzada, tiene a lo mejor tiene unas molestias, se va a mirar la rodilla y le dicen, bueno, tienes una condromalacia, pero no es demasiado. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones le darías a esa persona para controlar
ese nivel de condromalacia y que no se agrave en un futuro. Bueno, la condromalacia rotuliana es, digamos, un desgaste o una sobrecarga, pero bueno, sobre todo es un desgaste del cartílago entre el fémur y la rótula, digamos, de la articulación femoropatelar. Entonces, para tratar la condromalacia rotuliana lo que tenemos que buscar es el origen o lo que ha causado ese desgaste, que pueda ser poco, pueda ser mucho, es más frecuente en mujeres porque sobre todo suele darse o por un problema digamos, de lo que se llama el tracking patelar, que es como se desliza la rótula en el fémur, en la flexoextensión de la rodilla, que puede incluir alteraciones anatómicas, rotacionales, coronales o de distinta índole que habrá que investigar para ya no tratar la condromalacia, que se puede tratar, pero sobre todo buscar el origen o lo que ha causado esa patología. Ya. Lo principal para una condromalacia rotuliana, y con las recomendaciones generales que damos, es sobre todo lo que es estar en un peso adecuado, por supuesto, y sobre todo trabajar ejercicios de fortalecimiento de vasto interno, que es lo que una insuficiencia del vasto interno, una atrofia muscular cuadricipital es una de las causas principales que pueda producir lo que llamamos el síndrome femoropatelar, que es un conjunto de síntomas que se producen de dolor anterior en la rodilla y sobrecarga sobre esa articulación que pueda ocasionar la condromalacia rotuliana. Vale. Entonces, resumiendo un poco, pues control del peso corporal, ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps, con eso en principio podría ser suficiente para controlar una condromalacia. Aparte de controlar, digamos, unas recomendaciones iniciales, y si esas recomendaciones iniciales no funcionan o hay una artrosis avanzada según qué edad, hay que buscar una sintomatología muy clara o muy importante, porque a veces el desgaste que tú puedas ver en una resonancia no se correlaciona con la sintomatología del paciente. Puedes tener poco desgaste y mucho dolor, o mucho desgaste y poco dolor. Vale. Entonces es importante insistir en el fortalecimiento y, en su defecto, buscar las causas de alteración anatómica que puedan haber que estén ocasionando esa condromalacia rotuliana. Porque puede ser, Hugo, que esa condromalacia, imagínate, una persona que está en un buen peso y que, bueno, tiene un tono muscular óptimo y tal, puede ser que tenga condromalacia por algún problema en la cadera, por poner un ejemplo. No tanto por un problema en la cadera, pero sí, por ejemplo, la altura de la rótula, en función de cómo esté, si está alterada, hay unos índices que nosotros con radiografía los podemos sacar, pues puede ser una patela baja, una patela alta, o que hay unas alteraciones rotacionales o una deformidad en el surco troclear, que es el surco que tiene el fémur donde discurre la rótula, que en vez de ser un surco un poquito más como un tobogán, pues es un poquito más planito, incluso tiene lo que se llama una displasia troclear, que es una alteración anatómica del fémur que produce que se sobrecargue mucho más esa articulación y el tracking de la rótula con el fémur no sea correcto y por ende lo desgaste mucho más, produciendo la condromalacia rotuliana. Es decir, que puede haber también estructuralmente alguna desalineación o algún problema de este tipo que genere también la condromalacia, ¿no? Exacto. En casos, Hugo, de condromalacias ya muy avanzadas, que haya ya mucho desgaste, ¿cómo habría cuál sería el protocolo en este caso? Lo principal, siempre diagnosticar que no tengas una alteración anatómica. La alteración anatómica es lo que trataríamos, lo primero. Vale. Y luego, si hay un desgaste del cartílago, el problema que tenemos en traumatología, y es un tema muy, muy estudiado y donde seguimos avanzando cada vez más, es una vez se desgasta el cartílago, ya no hay manera de que naturalmente el cuerpo lo regenere. ¿De acuerdo? Cuando tienes artrosis, que es cuando se desgasta el cartílago, pues ya tenemos que ir a hacer técnicas de preservación articular. La preservación articular es, digamos, técnicas de tratamiento del cartílago desgastado, artrósico, que pueden ser de distinta índole, que pueda ser, pues hay trasplantes osteocondrales en fresco, cultivos de condrocitos, otras técnicas con mallas de colágeno para, digamos, estimular que se cree un fibrocartílago, que no llega a ser un cartílago sano como el previo, pero sí que tiene una funcionalidad un poquito mejor que cuando tienes artrosis, ¿de acuerdo? Ya no solo en la rótula, sino en el resto de la rodilla.
pero Vale. sobre todo buscar que haya una buena alineación femoropatelar y que discurra bien la rótula sobre el fémur. Porque aunque haya mucha artrosis, hablamos sobre todo de pacientes un poquito más jóvenes, no hablamos de pacientes a partir de 60-65 años, que sí que son técnicas más de, en vez de preservación articular, de sustitución articular, donde sí que hay prótesis femoropatelares, por ejemplo, que digamos si solo tienes una artrosis localizada en la femoropatelar y en la rótula, solo sustituyes ese compartimento. Ajá. El resto de compartimentos no los sustituyes. Vale. En el caso, Hugo, de este tipo de, porque has dicho que se produce la artrosis muchas veces porque se desgasta totalmente el cartílago, ¿no? En casos en donde el cartílago está muy desgastado, y a nivel de ejercicio físico, ¿cuál sería la función de la musculatura? Es decir, ¿por qué es importante fortalecer ese vasto interno que has dicho cuando el cartílago no cumple correctamente con su función? Normalmente cuando tenemos un déficit muscular, sobre todo el cuádriceps, que influye muchísimo a la hora de que el tracking sea bueno, si no hay alteración anatómica, y que el peso esté bien, porque las fuerzas que se aplican sobre la rodilla en una persona con sobrepeso son mucho mayores, lo que más nos importa a nosotros los traumatólogos es que biomecánicamente la rodilla funcione bien. Aunque el neumático esté desgastado, por decirlo de alguna manera, que ese neumático por lo menos esté con el eje de alineación bien, Ajá. es como producirá el menor dolor posible una vez ya se ha desgastado. Y por eso es importante tonificar bien, ajustar las cargas y adecuar la actividad deportiva que pueda realizar ese paciente. Sí que has de ser muy exigente, pues un paciente con mucho dolor femoropatelar, con condromalacia rotuliana, pues si trabajas mucha bicicleta estática con ese paciente, que es lo que habitualmente recomendamos para evitar la carga sobre la rodilla, pues tendrá que seguir con el sillín un poco más alto de lo que está habituado a lo mejor, para que no flexione tanto la rodilla y pueda seguir trabajando de manera aeróbica y fortalecer también la musculatura. Genial, un gran consejo, Hugo. Ahora que has nombrado esa carga, ¿no?, que hay que controlar cuando tienes un desgaste en el cartílago, te voy a hacer una pregunta que muchas personas seguramente se están haciendo y que no es fácil de responder, porque aquí al final, como siempre, cada persona es un mundo, ¿no? Cada rodilla es única, pero Así una es. persona que tiene desgaste de cartílago y le gusta correr, ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Le La, prohibirías correr? ¿Le la, recomendarías otra cosa? ¿Cómo juegas con esto? Nosotros, la consulta médica, aparte de ser una consulta médica, también es una consulta psicológica de hablar con el paciente, explicarle muy bien cómo está su rodilla, porque al final, como tú bien has dicho, no hay dos rodillas iguales y hay que individualizar el tratamiento y lo que puede hacer cada paciente. No es lo mismo un paciente de 40 años con una actividad que quiere hacer moderada, un paciente de 65 con más desgaste que quiere hacer lo mismo. Hay que hablar con el paciente lo que puede hacer y lo que no puede hacer, siempre intentando que pueda hacer lo máximo posible en función de cómo tenga la rodilla. Ujú. Entonces, si tiene un desgaste según en qué zona, pues habrá que ver si puede correr, sobre todo trabajar y hacer con un entrenador o con un club federado para, digamos, que tenga el mejor entrenamiento posible, un patrón de carrera lo mejor posible, y en función de las molestias o los dolores que tengas, pues a veces hay que adecuar la actividad deportiva que le podemos indicar al paciente y decirle que, pues si en vez de salir a correr 4 o 5 días a la semana, pues que salga a correr 2 y que lo combine con bicicleta o con piscina el resto de días de actividad deportiva para que tolere mejor las cargas y la rodilla no se sobrecargue tanto, porque el neumático hay que cuidarlo, Claro, por decirlo de alguna manera. genial. Has dado unas claves que me parecen súper interesantes ahora, Hugo, para estas personas que nos puedan estar escuchando, que es que, claro, no prohíbes correr, pero ajustas la carga. Crees que esa persona puede correr siempre y cuando la técnica de carrera sea correcta, hay un control o mejor dicho, un entrenamiento que adapte a la persona a esa carrera, ¿no?, que hay un buen trabajo muscular. Y antes has dicho lo del peso. Y yo muchas veces veo personas con problemas de rodilla, con sobrepeso, que van al paseo a correr. Y a mí me gusta mucho una frase que no sé dónde la leí, que la gente suele correr para ponerse en forma y creo que es más coherente ponerse en forma antes de ir a correr.
Entonces, al final, correr es gratis, vas al paseo, te calzas unas zapatillas y ya está, pero hay que tenerle... No es malo, pero hay que estar preparado, ¿no? Para correr y hay que ver cómo están tus articulaciones también. No, nosotros es verdad que en la consulta, y más después de la pandemia, donde ha habido pues, un sedentarismo por encima de lo que estábamos acostumbrados y hemos tenido muchos dolores, no solo en las rodillas, sino en otras articulaciones, porque la gente ha empezado a hacer, después de la etapa de confinamiento, mucho deporte. Gente que no hacía deporte, gente que hacía poco deporte y ahora pues, se ha animado y quiere hacer más deporte. Un poco pues, ha sido la tendencia después de una etapa de confinamiento y dura. Pero claro, todas estas personas ni tenían técnica de carrera y han venido con tendinitis del Aquiles, con dolores femoropatelares, con síndrome de la cintilla iliotibial, tendinitis y dolores articulares de distinta índole, porque o no tenían un entrenamiento correcto y se han puesto pues, el primer día, como tú dices, unas zapatillas deportivas, independientemente del peso, de la masa muscular que tengan esos pacientes, y ha producido una sobrecarga sobre las articulaciones. Entonces, lo principal antes de hacer cualquier actividad deportiva es una dieta equilibrada y comer sano, estar en un peso adecuado para poder hacer una actividad física adecuada al peso que tú tienes y, sobre todo, tener una supervisión para que la técnica de todas las actividades deportivas que tú hagas, sean moderadas o intensas, pues sea la mejor posible para limitar el riesgo de lesiones y el riesgo de sobrecargas articulares en pacientes, sobre todo un poquito más sedentarios que no están acostumbrados a hacer deporte de manera asidua. Genial. Tengo estos dos perfiles. Tú tienes muchos más perfiles en tu clínica, ¿no? Yo solo tengo dos. Son los que hacen mucho y hay que frenarlos y los que hacen poco y hay que animarlos. Entonces hemos hablado de los que hay que frenar ahora, ¿no? Que son los que se calzan las deportivas y ala, a correr. Me gustaría hablar de este otro perfil, que es el que tiene problemas de rodillas, son sedentarios. Bueno, entre otros, porque normalmente, bueno, tienen más problemas, ¿no? Pero a nivel de hombro, a lo mejor, espalda, bueno. Entonces, al final, son sedentarios y como alguien les ha dicho que tienen que ponerse en forma, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que trabajar un poco el tema de trabajo muscular, etcétera, pues se apuntan al gimnasio, a lo mejor cogen un entrenador o lo que sea, y son muy reacios al trabajo de fuerza. Entonces, a mí me gustaría, claro, fuerza, entiéndase, trabajo contra resistencias, vamos a llamarle, ¿no? Que no se entienda ahí los típicos culturistas tampoco, pero me gustaría tu opinión como traumatólogo, ¿qué opinión tienes de el trabajo de fuerza porque mucha persona es como que te dice, no, yo no puedo cargar pesos, tengo la rodilla mal, no puedo cargar pesos, no me pongas mucho peso aquí, que si no se me fastidia más la rodilla. Quería saber tu opinión y cómo gestionas también a nivel psicológico esto con los pacientes que son sedentarios, tienen problemas de rodilla y que necesitan hacer ejercicio físico. Sí, el perfil del paciente sedentario que no ha hecho actividad física de manera continuada durante muchos años, dejémoslo, dice, no, jugué a fútbol cuando tenía 20 años, pero a lo mejor ahora tiene 50, 55 años, tiene problemas en la rodilla, de desgaste poquito, pero desgaste, sobrecarga mecánica, problemas meniscales, en fin, o alguna cirugía previa. El resumen, que tenga dolor en rodilla. Y quiere hacer deporte después de hace muchos años de no hacer deporte, tiene dolores. Y tiene miedo a que le duela. Entonces, es un paciente que es un perfil más o menos establecido, donde tiene unos hábitos sedentarios con una mala o una regular dieta en cuanto a alimentación sana. Y esos pacientes, yo lo primero que les recomiendo es, uno, que vayan a un profesional, un redactador deportivo, si hay que tratar alguna patología, a un fisioterapeuta, pero sobre todo redactadores deportivos, sobre todo para que a la hora de empezar a hacer deporte no les digo, vete al gimnasio y haz deporte, porque eso no se lo puedes decir, se lo tienes que explicar muy bien. Es verdad que los médicos, por desgracia, no tenemos el tiempo suficiente en la consulta a veces para explicarles todo lo que tienen que hacer y supervisarlo de manera activa. Entonces es importante que tengamos buena comunicación con todos estos profesionales de la salud, que también engloban, digamos, a los profesionales de la salud, para que supervisen muy bien, inicien las cargas progresivamente y el paciente vaya cogiendo confianza, sobre todo consigo mismo,
para, a la vez que va perdiendo peso, que son las reivindicaciones porque siempre suelen tener un cierto sobrepeso, vayan ganando fuerza progresivamente y vayan pudiendo hacer poco a poco cada vez más cosas, hasta un límite en función de cómo tenga la rodilla el paciente, por supuesto. Claro, genial. Hemos hablado de esto, ¿no? De la condromalacia, cuando hay demasiado desgaste en el cartílago, pues has comentado que puede generar una artrosis después, ¿no? En la rodilla. Me gustaría hablar ahora sobre esto, sobre la artrosis de rodilla, que nos explicaras qué es y cuáles son, bueno, los factores de riesgo, imagino que serán muy parecidos, ¿no? A los de una condromalacia, y cuál sería el protocolo de actuación cuando existe una artrosis de rodilla. Bueno, la artrosis de rodilla es básicamente pues, el desgaste del cartílago articular, que es la superficie de los huesos dentro de la rodilla, que permiten el correcto juego de movimiento. Cuando ese cartílago se desgasta, pues se dice que tenemos artrosis, por darle una definición sencilla. Cuando tenemos el desgaste de cartílago, tenemos artrosis, no hay vuelta atrás, no hay capacidad para que el propio cuerpo regenere ese cartílago. Ya está desgastado y el neumático está desgastado. Depende de la edad que tengas y, digamos, no es lo mismo un paciente con 40 años y artrosis de rodillas que un paciente con 65 años. Como hemos comentado antes, un paciente joven con una demanda funcional mucho más alta que un paciente más sedentario de 65 o 70 años, vamos a atender hacia unas técnicas que se llama de preservación articular. Digamos, para tratar ese cartílago, que se pueden hacer trasplantes, cultivos de condrocitos y otras técnicas asociadas a, por ejemplo, a veces asocian desaxaciones, es decir, alteraciones del eje, osteotomías para poner la rodilla recta, por decirlo de manera sencilla. Y luego están los pacientes más sedentarios o de más edad, donde, digamos, biológicamente no funcionan tan bien esos tratamientos y pasamos a técnicas de sustitución articular, que son lo que se llaman las prótesis de rodilla, que pueden ser, como he dicho, femoropatelares, unicompartimentales o totales de rodilla. Vale. Estas prótesis, Hugo, suelen, o sea, me refiero, ¿tienen algún tipo de cuidados o digamos que consejos o recomendaciones para que en el día a día esa prótesis, porque entiendo que esa prótesis no es para siempre o hay que sustituirla? Cuéntanos un poco sobre ellas. Por suerte, las prótesis de hoy en día, los materiales de los que están formados, son muy, muy duraderos y cada vez duran más, alrededor de unos 20 años. Ajá. Es decir, la idea de cuando pones una prótesis es que esa prótesis le dure toda la vida. Para Es siempre. verdad que a lo mejor hace 20, 30 años las prótesis no duraban tanto, pero hoy en día, si se cumplen unas condiciones ideales, pueden durar toda la vida. Ujú. Importante para cuidar una prótesis, pues como cuando quieres cuidar tu rodilla cuando tienes 30 años, pues cuando tienes 65, 70, 80 años, para cuidar una prótesis de rodilla tienes que tener un peso correcto, adecuado. Nosotros nos basamos un poco en el índice de masa corporal, que es lo más objetivo, que está alrededor de los 30, 31 como mucho, que tenga una vida sana, una dieta equilibrada. Y sobre todo, en pacientes más mayores, para cuidar una prótesis de rodilla, tenemos que intentar que las patologías que tienen, tipo la diabetes, la anticoagulación que tienen, la hipertensión, que puedan aumentar el riesgo de infección de la prótesis, que es una de las complicaciones más graves que podamos tener. Y el peso, importante controlarlo para evitar que pues, una sobrecarga mecánica sobre esa rodilla que hemos implantado pueda producirse un aflojamiento precoz o un desgaste precoz por ese sobrepeso. Vale, vale. ¿En qué casos, Hugo, dices tú, esto es una prótesis de libro? Aquí no queda otra que poner una prótesis. Es verdad que en la medicina, cuando queremos, ofrecemos un tratamiento a un paciente, siempre hay una escala de grises, ¿vale? Ajá. Pero digamos, la indicación de una prótesis de rodilla sería un paciente entre 60 y 65 años, más o menos. Es verdad que la edad hoy en día cada vez es un criterio un poquito menos tajante. Uh-huh. Una artrosis avanzada de rodilla diagnosticada sobre todo en lo que nos basamos es en el dolor del paciente y en la limitación que tiene. Vale. Lo dicho antes, aunque tengas una radiografía con una artrosis horrible, nosotros operamos pacientes y si el paciente tiene un dolor que le impide hacer una vida normal o mover la rodilla con unos rangos de movilidad aceptables,
es cuando indicas la cirugía para mejorarle, sobre todo el dolor. Lo primero, el dolor. Lo segundo, Ajá. la movilidad y, por tanto, la calidad de vida. Genial. Me ha gustado la frase que has dicho ahora porque me siento identificado también, que tratáis pacientes y no patologías y lesiones, ¿no? Porque antes también comentaste esto de que puede ser que en una resonancia o una radiografía aparezca un daño a lo mejor estructural y la persona no lo sepa o no tenga sintomatología, ¿no? Claro, es que al final en la consulta también nos llegan muchos pacientes. No es que me he hecho una radiografía o me he hecho una ecografía o tengo una resonancia y dice que tengo esto. Ajá. Y lo primero que le preguntas al paciente es, bueno, ¿y tú cómo estás? Que es lo Claro. más importante. Al final, para indicar una cirugía, sobre todo, y más una prótesis de rodilla, donde no hay vuelta atrás, Ujú. es ver cómo está el paciente y cómo está esa rodilla clínicamente. Luego Ujú. vienen ya las pruebas complementarias que hagamos que ayudan a tomar la decisión, pero la decisión sobre todo se toma en función del estado general del paciente y de la exploración física de la rodilla. Que se haga. Esto es algo que también algún traumatólogo me ha comentado alguna vez y he leído sobre eso, de que hoy en día el tema de las pruebas de imagen, no sé si es que se hacen de manera ya indiscriminada o que ahora se está empezando ya a gestionar un poco mejor cuándo hacer una y cuándo no, pero que es cierto que los pacientes, cuando tienen dolor, buscan un diagnóstico y a veces, es que esto me pasa a mí a veces, es que no saben lo que tengo. Y digo yo, bueno, pero te han dado un tratamiento, vamos a llevarlo a cabo. A lo mejor no es tan importante el diagnóstico en sí, mientras te hayan descartado una patología de gravedad. ¿Qué más da si es X o Y? Si al final el tratamiento lo tienes, hay que ir tirando de una manera, ¿no? Sí, tú a veces, hacer el diagnóstico a veces es fácil, a veces el diagnóstico a veces que no le puedes poner nombre y apellidos a lo que le pasa al paciente, pero siempre en función del diagnóstico diferencial, que es las distintas posibilidades de diagnóstico que pueda tener, le vas enfocando el tratamiento y en función de lo que pueda mejorar o no, pues puedes ir afinando en lo que le pasa al paciente. Es algo que no es infrecuente, pero lo habitual es saber lo que le pasa al paciente y darle un tratamiento y derivarlo donde toque para que se le aplique ese tratamiento. Claro, genial. Bueno, yo creo que estamos hablando un poco de todo, ¿no? La rodilla es, como veis, tiene muchos recovecos, ¿no? Es una articulación que da de sí, porque no vamos a hablar de lesiones tipo ligamento cruzado, porque eso daría para ¡puf! Para otra charla. Triadas. Bueno, Sí, eso sería ya tremendo, ¿no? lesiones Pero meniscales y de todo, sí. claro, es que hay mucha cosa, pero bueno, a nivel general, Hugo, y a modo así un poco de resumen, me gustaría que a las personas que nos escuchan les dieras unas recomendaciones generales, sobre todo personas que hacen ejercicio físico y que a veces pues normalizan el dolor en la rodilla. No, a mí me duelen las rodillas, pero esto es de fábrica, que a veces te dicen, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías a esas personas que practican ejercicio físico pues 3, 4 días a la semana, así a nivel amateur, para tener una buena salud en las rodillas? Las recomendaciones para una persona que tenga una actividad deportiva amateur 3, 4 días a la semana, pues lo primero, una dieta equilibrada que le permita recuperarse de los entrenamientos que pueda hacer, eh, ajustar la actividad deportiva a las patologías o a la situación que pueda tener en la rodilla, no solo en la rodilla, sino el resto de articulaciones. Y sobre todo, yo pues es verdad que llevo entrenando desde hace más de un año también con un entrenador y he aprendido mucho a ciertas cosas que a lo mejor yo hacía de una manera y creía que las hacía bien, pues eso te ayuda mucho a la hora de que tengas una supervisión para que hagas los ejercicios, uno supervisados y otro tecnificados y que lo hagas como biomecánicamente deben hacerse esos ejercicios. Eso me parece muy importante a la hora de limitar el riesgo de lesiones, de que puedas estar haciendo una sobrecarga, produciendo una sobrecarga mecánica excesiva o inadecuada a la rodilla. Y creo que también genera un vínculo y un compromiso no solo contigo mismo, sino con la otra persona que te puede ayudar a que estos hábitos de vida saludables se perpetúen no solo de manera temporal o antes del verano, sino que sea una cosa constante y para toda la vida. Genial, que ese es al final
Yo creo que es el éxito. A mí particularmente me pasa con los clientes de entrenamiento personal. Yo les digo, mi objetivo es que tú esto lo continúes haciendo y no necesites tampoco un entrenador toda tu vida, ¿no? Lo que acabas de decir creo que es también muy importante, la técnica de los ejercicios, cuando se hacen muchas veces y se hacen mal, pues al final pues también puede generar una lesión. Por último, Hugo, para rematar ya la charla que me ha parecido súper interesante, y además lo has explicado perfecto, claramente se entiende todo el contenido. Quería hacerte la última pregunta, que es ¿cuándo una persona debería de acudir a un traumatismo, a un traumatólogo especialista en la rodilla? ¿En qué situación sería recomendable acudir a un traumatólogo? Bueno, es verdad que muchas veces nos encontramos pacientes con dolores de rodilla que nos vienen o ya tratados o ya valorados o por fisioterapeutas o otros profesionales. Entonces, lo importante cuando tú tienes un problema de rodilla, un dolor de rodilla, es que acudas a la consulta de un traumatólogo especializado en rodilla y realice un diagnóstico, se pidan unas pruebas complementarias, pero sobre todo sepamos con nombre y apellidos qué le pasa a esa rodilla, para que el traumatólogo pueda derivar o al fisioterapeuta o a un entrenador personal, un redactador funcional o al profesional que necesite en ese momento según la patología que tenga. Es lo importante, que el diagnóstico vaya antes de la terapia o de la indicación de un ejercicio en concreto. Eso es lo más importante, que vengan cuando tienen un dolor de rodilla que les limite o una inestabilidad o un problema de rodillas, siempre antes al traumatólogo especializado para poder de manera conjunta tratarlo y dejarlo en las mejores manos posibles. Genial, porque yo he visto también casos de estos de personas que han normalizado el dolor en las rodillas y no han acudido nunca a ningún traumatólogo. Dicen, no, mi rodilla me molesta, pero cuando me molesta paro y ya está. Y dices tú, no creo que Sí, o sea que lo han tenido un mejor. traumatismo hace 6 meses, han ido, pues no, es que me he dado una sesión de fisio o he dicho voy a esperar un rato, unas semanas y de repente, claro, pues se alarga un poquito el tiempo de recuperación porque lo que buscas es que cuando tienes un problema de rodilla se solucione lo más rápido posible y puedas recuperar la normalidad lo antes posible. Claro. Genial, Hugo, pues te agradezco hasta aquí la charla de hoy, te agradezco que hayas podido colaborar conmigo porque tenía muchas ganas de hablar con un especialista, ¿no? en rodilla como eres tú. Así que muchas gracias por estar aquí hoy y lo has explicado claramente y seguro que las personas que nos están escuchando pues lo han entendido, porque sé que no es fácil, al final el ámbito en el que se mueve un médico al final pues emplea tecnicismos, ¿no? Y a lo mejor es complicado hablar de manera más llana, ¿no? Para que se entienda todo bien y creo que ha quedado Sí, creo perfecto. que tenemos que explicar nosotros las cosas con lenguaje que se nos entienda porque si no es imposible transmitirle correctamente, ya no solo al paciente, sino a los profesionales relacionados con su trabajo, todo lo que implica los problemas de la patología de la rodilla. Y vamos, yo encantado aquí de divulgar sobre la rodilla, es una cosa que me apasiona y encantado de encontrar también gente que quiera divulgar sobre la salud y me haga partícipe, así que cuando quieras contar conmigo otra vez, encantadísimo. Genial, pues he de valorar ese episodio de ligamento cruzado que también hay mucha chicha ahí. Sí, sí, ahí hay mucho debate. Mucho debate. Genial. Y a todos los que nos estáis escuchando, otra vez, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Os espero en un nuevo episodio de Entrenos en un futuro. Un abrazo a todos.